La película basada a hechos reales en 1972, un vuelo procedente de Uruguay se estrella en un glaciar en los Andes. Solo 29 de sus 45 pasajeros sobreviven al accidente. Atrapados en uno de los entornos más hostiles del planeta, se ven obligados a luchar por sus vidas. En este vuelo viajaban 45 personas, entre ellas 19 miembros del equipo de Rugby Old Christians Club. Los pasajeros estuvieron en este valle 72 días sufriendo las inclemencias del clima, además de pasar hambre y diversas situaciones que pusieron en riesgo su vida. Algo que causó conmoción cuando se supo sobre este caso es que las personas que estaban con vida, como una manera de seguir sobreviviendo y debido a la escasez de comida, tuvieron que cometer canibalismo con los cuerpos de los pasajeros que iban perdiendo la vida. Todas estas personas lograron hacer una sociedad, de ahí el nombre de la película, para poder sobrevivir hasta que los rescataran, ya que establecieron reglas y se organizaron para poder salir a flote de esta terrible situación. Casi 2 meses después de estar sin comunicación, el 12 de diciembre Fernando Parrado, Roberto Canessa y Antonio José Vicintín decidieron hacer una caminata con la finalidad de encontrar a alguien que los ayudara. Tras varios días caminando, Vicintín decidió regresar a los restos del avión, mientras que Parrado y Canessa lograron encontrar a Sergio Catalán, un hombre que iba montando un caballo, a quien pidieron ayuda. Este hombre fue el encargado de notificar a las autoridades sobre los sobrevivientes de los Andes. El rescate se realizó el 23 de diciembre de 1972, tristemente solamente sobrevivieron 16 de los pasajeros. Estos chicos sobrevivieron a la caída de un avión. Quizá pienses que fue una bendición, sin embargo había varios problemas. Estaban a 6.900 metros de altura, las temperaturas eran extremadamente bajas y no había comida. Por eso para seguir vivos hicieron algo de lo que se avergonzarían el resto de sus vidas. Lo peor es una historia basada en hechos reales. Esta película te hará llorar. Verán, en Uruguay un equipo universitario de rugby planeaba ir a competir a Chile. El vuelo saldría bastante barato, razón por la que los chicos convencieron a otros de sus amigos de ir, entre ellos Numa, el narrador de esta historia. Al ver que su mejor amigo también iría, Pancho se emocionó muchísimo. Después de todo, quizá era el último viaje que podrían hacer juntos antes de graduarse. Y cuánta razón tenía. Así que pronto llegó aquel terrible día. El 13 de octubre de 1972, 40 pasajeros y 5 tripulantes se presentaron a su vuelo. Numa casi no conocía a nadie, pero al mismo tiempo sentía un ambiente familiar. La mayoría eran jóvenes como él, criados con cariño. Todos estaban alegres. Lo que ninguno imaginaba es que la mayoría no volverían a casa. Al estar en aire, los chicos no perdieron el tiempo y comenzaron a bromear, por lo menos hasta pasar por la cordillera de los Andes y sentir turbulencia. Uno de los sobrecargos explicó que se veía que vientos de diferentes temperaturas chocaban. Eso generaba un efecto succión, aunque no había de qué preocuparse. Cuán equivocado estaba, ya que de un momento a otro el avión comenzó a descender como loco. Los chicos estaban asustados, y aunque los pilotos trataron de retomar el control, para cuando lo hicieron era demasiado tarde. El avión se había partido en dos al chocar contra la montaña. Todo pasó en un instante, pero la cabina al impactar en tierra hizo que nuestros amigos comenzaran a volar a su suerte. Una vez despertaron desesperados, los chicos comenzaron a ayudarse entre ellos. Había sanos, heridos y por supuesto fallecidos. En cuanto pudieron, los chicos intentaron usar la radio sin éxito, y al ver lo que sucedía el piloto les dijo algo antes de morir. Los chicos no comprendieron, así que se marcharon. Sin embargo, Numa se quedó a escuchar. Que Dios los acompañe. Después de todo, el hombre sabía que el destino de nuestros amigos era peor que el de él. Al caer la noche, los chicos hicieron una pared con maletas y se abrazaron como pudieron. Sabían que si el avión no los había acabado, el extremo frío sí lo haría. Evidentemente era una situación muy dura, sobre todo para los heridos, quienes muchos no pudieron resistir. Al salir el sol, los chicos estaban cubiertos de hielo, pero al menos la mayoría estaba con vida, y el plan era mantenerse así. Por este motivo sacaron los asientos del avión, así podrían acomodarse mejor. También juntaron todo lo que pudiera servir, entre ello la comida, y sobre las personas que habían pasado mejor vida, las apartaron. Al caer la noche, Marcelo, el capitán del equipo, comentó que no se preocuparan, estaba seguro que los rescatarían, aunque los chicos no pensaban igual. Al día siguiente, Nando, uno de los heridos, recobró la conciencia, percatándose que si bien él estaba mal, su hermana estaba peor.
Además, su madre había fallecido. Dejando esto de lado, los chicos se las ingeniaron para derretir nieve con un pedazo de aluminio. Así tendrían agua. También usaron algunas maletas para hacer una señal. Esperaba que un avión la viera. ¿Y qué creen? Justo uno pasaba. Con varios espejos los chicos llamaron su atención. Y al ver que había movido las alas se emocionaron muchísimo. Estaban seguros que los habían visto. Ahora era cuestión de esperar. Al día siguiente los chicos hicieron hamacas para los heridos. Fue entonces que escucharon varios aviones. Era evidente que los buscaban. Sin embargo, sabían de sobra que no sería fácil dar con ellos. Los Andes era una zona muy extensa. Fue por esto que Marcelo, como capitán del equipo, dijo a los más grandes que mantuvieran la fe. Si eran pesimistas con los más chicos, les hundiría la moral. Roberto, quien estudiaba medicina, no era tan optimista. Él sabía la regla de 3. Una persona puede aguantar 3 minutos sin respirar, 3 días sin consumir agua y 3 semanas sin comer. A ese ritmo no lo lograrían. Al estar en el frío, el cuerpo consumía más calorías. Al oír esto, Numa propuso regresar a donde habían chocado y buscar las baterías del avión. Después de todo, sabía que estaban en la cola. Así podían intentar arreglar la radio. A esta expedición solo fueron 4 chicos. Sin embargo, al estar a media colina, Fito notó algo. Desde la distancia, el avión se perdía entre la nieve. Era obvio que el avión de antes no los había visto. Justo en eso sucedió un derrumbe, por lo que sin querer arriesgarse, los chicos prefirieron regresar. Para el cuarto día la comida se había terminado, pero el hambre solo aumentaba. Fue por eso que un chico decidió comer una de sus costras. Nando, por otro lado, ya tenía una idea en la cabeza. Él no moriría de hambre. Si hacía falta, se comería a los que habían pasado a mejor vida. Para el 7º día la mayoría de los chicos ya pensaban lo mismo. El rescate no llegaba y fuera del avión había proteína. Roberto explicó que era la única opción. Si no comían, sus cuerpos se secarían al igual que el cerebro y no podrían pensar. El dilema trajo más dudas, entre ellas si Dios los perdonaría por hacer algo así y si era legal, qué tal que los arrestaban por comer. Un chico dijo que era como donación de órganos, pero Numa dijo que la donación necesitaba el consentimiento del donante. Eso era completamente diferente. Como los chicos no llegaron a un acuerdo, al día siguiente varios de ellos comenzaron a comer todo tipo de cosas no comestibles para saciar el hambre. Sin embargo, notaron algo. Habían comenzado a orinar negro. Esa tarde la hermana de Nando falleció, y al verla, Coco escribió una carta a sus padres. Queridos viejos, les estoy escribiendo 8 días de haberse caído el avión. Estamos en un lugar divino, todo cerrado por montañas con un lago en el fondo que se va a derretir apenas comienza el deshielo. Estamos todos muy bien. Somos al momento 27 vivos. Hoy se murió la hermana de Nando. Los extraño mucho. Constantemente le pido a Dios que por lo menos me deje verlos un día más. Tras eso, Nando enterró a su hermana tomando una decisión. Él no se quedaría en la montaña. Al llegar el día 9, el hambre acababa con nuestros amigos. Así que, armándose de valor, Fito dijo que si él moría daba permiso para que comiera. Al oírlo, un par más dieron su permiso y sin más se levantaron para hacer algo de lo que sentirían vergüenza el resto de sus vidas. Aquí un chico comenzó a rezar, esperaba que Dios pudiera perdonarlos. Sin embargo, al terminar el rezo, muchísimos chicos más fueron a comer. Sabían que era una situación difícil, pero el hambre dolía más. Numa, por supuesto, no fue, pero se decepcionó mucho al ver que su mejor amigo sí. En total fueron 5 personas las que se negaron. Numa, una pareja de esposos, Cochi y Marcelo. Esa noche los chicos fueron a dormir a punto de soltar el llanto. Los que habían comido se sentían como monstruos y los demás ya no miraban igual a sus amigos. Con los días los primos Strauss se encargaron de lo más doloroso. Elegían y cortaban la comida, así le evitaban el resto saber a quién comían. Con ayuda de un aluminio cocinaban la carne para que fuera más fácil comer. Pero como se imaginarán, alimentarse no era nada sencillo. Esa tarde Numa encontró una maleta con una radio, razón por la que Roy se empeñó en hacerla funcionar. Mientras esto pasaba, Pancho se acercó a Numa. Por favor, debía comer. Numa se negó. Fue entonces que escucharon el grito de frustración de los demás. Roy había hecho funcionar la radio. Sin embargo, avisaban que tras 10 días de misiones de rescate, la búsqueda había finalizado por protocolo. Reiniciarían la búsqueda en enero cuando el deshielo permitiera tener mayor visibilidad. Además dieron un fuerte dato. En 34 accidentes aéreos en los Andes jamás hubo sobrevivientes. Horas después Marcelo se disculpó por ser tan optimista. Aunque les pedía una cosa, debía comer. La vida era lo único que les quedaba. Al oír esto se resignaron y lo hicieron. Todos excepto Numa. Días después, Numa junto a otros 2 chicos salió en busca de la cola del avión sin avisar a nadie. Querían encontrar la batería para hacer funcionar la radio. Tras varios kilómetros los chicos no encontraron la cola, pero sí varios restos y cuerpos, entre ellos el de Gastón, un gran amigo de Numa. En ese momento los chicos vieron que el sol caía, pero en lugar de regresar prefirieron seguir avanzando, decisión de la que pronto se arrepintieron. El sol al pegar todo el día había derretido la nieve, así que de un momento a otro se hundieron sus piernas, quedándose atrapados toda la noche. Como imaginarán, el frío era insoportable. Los chicos se abrazaban para mantener el calor, pero parecía no hacer ninguna diferencia ante la nieve que quemaba como fuego.
12 horas después los chicos se levantaron sumamente congelados, estaban vivos de milagro, aunque la nieve había lastimado gravemente los ojos de Gustavo. Horas después nuestros amigos regresaron con los demás, donde Nando preguntó qué se veía al oeste desde la cima. Numa explicó que no se veía nada, así que Nando contestó que ahí detrás estaba Chile, debían ir hacia allá, pero para eso debía comer, si no, no aguantaría. Numa pensó en esas palabras el resto del día, pero al caer la tarde finalmente lo hizo para después comenzar a llorar. No masticó más de 3 veces y se obligó a tragar. Con los días nuestro amigo comenzó a pensar que realmente nunca volvería a casa. Sin embargo, ver a Nando le daba esperanzas. Después de todo, el chico entrenaba cada día sus piernas para poder soportar la dura caminata. Para el día 17 una fuerte tormenta no dejaba de azotar, por eso nuestros amigos no salían del avión, y aprovechando el momento comenzaron a bromear haciendo un par de rimas. Todos reían, era una linda hermandad, aunque lo que de verdad los hizo reír es que Numa no sabía rimar. Claro que sí, aunque de pronto una avalancha los hizo callar. Desesperados, los chicos que quedaron más arriba comenzaron a ayudar a sus compañeros a salir de la nieve. Entre los gritos uno se escuchaba más que otro. Era Javier, quien pedía por favor no pisar cerca de él. Después de todo, su esposa estaba debajo. Al final los chicos sacaron a la mujer, sin embargo era demasiado tarde. En eso los chicos escucharon algo más. Otra avalancha. Con el paso de los minutos todo se calmó. El único problema es que el avión estaba cubierto de nieve y no todos estaban con vida. Uno de los que había pasado mejor vida era Marcelo, el capitán. El momento claramente afectó la moral de todos. Pensaban que no podrían salir al tener toneladas de nieve encima, pero Numa recordó algo. Era 30 de octubre, su cumpleaños 25. Al día siguiente el hambre comenzó nuevamente a ser insoportable. Hasta ese día los primos Strauss habían hecho que la carne fuera solo carne, pero al no tener opción, los chicos comenzaron a comer llorando. Después de todo, ahora veían a quién comían. Desesperado por la situación, Numa comenzó a patear una ventana para salir, lastimándose la pierna en el proceso. Eso evidentemente no lo detuvo, y aunque nadie lo ayudaba, él se dedicó a cavar y cavar, llegando finalmente a la superficie. Al sentir los rayos del sol todos celebraron, era un gran momento. Días después Arturo, quien estaba lastimado, le comentó a Numa que tenía más fe que en toda su vida, pero no tenía fe en Dios, sino en Roberto, quien le curaba las heridas, en Nando, quien fortalecía sus piernas a diario, en Daniel y Fito, quienes cortaban la carne y la repartían sin decir quién era para no recordar su mirada. Creía en ellos y en los que se habían ido. Esa tarde los chicos se pusieron de acuerdo. En 2 semanas comenzaría el deshielo, así podrían dormir a la intemperie sin congelarse. Sería solo entonces cuando un grupo saldría con la meta de llegar a Chile. El tiempo siguió y siguió, así el deshielo llegó. Fue por esto que Gustavo le dijo a Roberto que él tenía las mejores piernas del equipo. Sabía que estaba curando a Arturo, pero el chico no duraría mucho. Lo mejor era que dejara su puesto de médico y fuera a Chile. Días después Arturo falleció, sin embargo dejó una carta. Les deseaba lo mejor. Con la idea de sobrevivir el día 36, Nando, Numa, Roberto y otro chico comenzaron a caminar bastante abrigados. Lo que ninguno esperaba es que a media colina Numa caería. Después de todo su pierna estaba infectada. Los chicos pensaron en volver, pero Numa les dijo que no, debían seguir, él regresaría solo. Los chicos obedecieron, mientras que nuestro amigo regresó al avión muy débil, donde sin más desmayó. Numa despertó horas después al oír gritos, y es que el vasco había pasado a mejor vida. Tras esto Numa les explicó todo, con su herida se sentía un inútil. Al oír esto Javier contó que cuando los azotó la avalancha él quedó parado sobre su esposa. Solo los separaban unos cuantos centímetros de la superficie, pero sabía que si trataba de impulsarse para salir, la hundiría más a ella. Al final entre todos la desenterraron, pero era tarde, por eso la abrazó con todas sus fuerzas. No tenía sentido, pero en ese momento sintió un amor que no había sentido en toda su vida, y es que ahora tenía una misión, tomar ese amor que apretaba contra su pecho y llevárselo de vuelta a sus hijos. Su muerte no sería en vano, con eso quería decirle que su herida no lo hacía un inútil, todo tenía un porqué. Estas palabras se quedaron en la mente de Numa, y más adelante sabremos la razón. Al día siguiente los chicos volvieron, habían encontrado la cola del avión. No había quedado arriba como pensaron, sino que se había catapultado hacia enfrente, y en ella encontraron maletas con cosas útiles como chocolate. Al verlo Numa lo comió, sin duda era una delicia, aunque lo más importante es que habían encontrado la batería. Esta estaba incrustada, así que debían llevar la radio hacia allá, había que intentarlo. Al día siguiente a primera hora los chicos salieron con la esperanza de que Roy pudiera hacer funcionar la radio. Sin embargo, aunque logró obtener estática, el aparato simplemente no funcionaba. Para ese punto la comida nuevamente se agotó, mientras que Numa por la infección de su pierna cada vez estaba más débil. Pancho intentó que comiera de lo poco que quedaba, pero nuestro amigo lo rechazó, era mejor que lo guardara para él. Pancho le pidió no rendirse, pero Numa dijo que no se estaba rindiendo, solo estaba muriendo. Tenía 25 años, le quedaban miles de cosas por hacer, pero simplemente no podría.
Al oír esto ambos comenzaron a llorar, sabían que todo estaba por acabar. Volviendo con los chicos, Roy finalmente se rindió con la radio. Aunque no todo era malo, habían encontrado bastante tela impermeable del avión. Al volver con los demás, los chicos explicaron que con la tela podrían hacer una gran bolsa de dormir. Eso los ayudaría a soportar la noche. Al oír esto, Roberto dijo que caminarían a Chile. Lo harían en cuanto la bolsa de dormir estuviera lista. Al día siguiente anunciaron por radio que una nueva búsqueda se realizaría. Por eso algunos dijeron que debían esperar, pero Nando dijo que no. Si no los habían visto una vez, podrían ser dos. Roberto estuvo en desacuerdo, aunque en realidad ni siquiera sabía qué hacer. Ese día finalmente se terminaron los restos de comida. Fue entonces que Tintín sacó varias fotografías, claro, totalmente diferente a aquella que sacaron en el aeropuerto. Numa se preguntaba para quién serían esas fotos, porque para él no. Quizá algún día su familia las encontraría, y así podría volver a vivir en su imaginación. Esa tarde Numa le dio permiso a Nando de usar su cuerpo. Sabía que él moriría, pero estaba preparado, y eso lo ponía muy feliz, porque sabía que ellos sí lo lograrían. Nando abrazó a Numa, y esa noche de aquel 11 de diciembre de 1972, llegó un momento que marcó a todos por el resto de sus vidas. Numa había fallecido, y en su mano se encontraba una nota. Esta fue pasando de mano en mano, lo que puso a llorar a los chicos, y es que la nota decía: no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Los chicos sabían que gracias a Numa, ellos comerían un día más. Con esto en mente, Roberto dijo una cosa: saldrían al día siguiente. Como se imaginarán, los chicos racionaron la carne, una parte para los que se quedaron y otra para los tres que salieron, Nando, Roberto y Tintín. El viaje era duro, pero al caer la noche los chicos durmieron en la gran bolsa de dormir, y al día siguiente siguieron su camino. No nada sencillo. Lo que no imaginaban es que al llegar a la cima habría más y más montañas de nieve. Evidentemente Roberto se desanimó, pero Nando dijo que debían seguir. La nieve se terminaría algún día, quizá 10 días. Era eso o morir. Roberto no sabía si ir, solo tenían comida para 7 días. Sin embargo lo decidió. Llegarían a Chile o morirían en el intento. Para que la comida durara más, Tintín regresó con los demás. Solo les pedía tener cuidado. El camino de Nando y Roberto era extremo, peligroso, pero si alguien lo podía lograr, eran ellos dos. Con los días ambos estaban agotados, tenían los zapatos gastados, pero simplemente no se podían rendir. La única ventaja es que habían llegado a un valle, donde la temperatura era más agradable. Aunque algo pasaba, la carne olía raro. De hecho, esa noche Roberto vomitó. Al día siguiente, con fiebre, los chicos dieron con un río. Fue entonces que llegó un momento milagroso. Un pastor los había encontrado. La noticia corrió rápidamente, lo que escucharon los demás por radio. Sus amigos lo habían logrado. Al día siguiente a primera hora llegó el grupo de rescate acompañados de Nando. Así es, aquel 22 de diciembre de 1972, tras 71 días atrapados en la nieve, los chicos por fin eran rescatados. Estas son imágenes reales de aquel día. Mientras esto pasaba, Roberto salió a la montaña, y en cuanto pudo enterró el calcetín con la carne sobrante. Esperaba que Numa estuviera en el paraíso. Después de todo, gracias a él, los demás habían podido vivir. Al inicio expliqué que Numa era el narrador de esa historia. Cualquiera pensaría que él había sobrevivido, pero no. Era el narrador porque gracias a su muerte, sus amigos vivieron un día más. Durante los 71 días Gustavo se había dedicado a juntar cosas de los demás en una maleta. Así los podrían recordar. Sin embargo, al escuchar que no podía subir con la maleta al helicóptero porque no cabía más peso, se negó a subir. Sus amigos debían ser recordados. Al ver esto, el soldado aceptó. Ahora debían irse. Los 16 sobrevivientes del vuelo fueron llevados a salvo. Esta es su historia. Una historia donde todos fueron fundamentales. En una situación así cualquiera se hubiera peleado con otros por sobrevivir, pero no ellos. Ellos se habían tratado siempre como hermanos. Al ser trasladados al hospital, una multitud los recibió como héroes. Ahí se encontraron con sus padres, novias, hermanos e hijos, pero ellos no se sentían como héroes. Al contrario, por lo que habían hecho, sentían que también habían muerto en la montaña. Se preguntaban por qué ellos sí habían vuelto y el resto no. Claro, no había una respuesta, pero esta es su historia, una historia real. Suscríbete, dale like.